Shiur Mispar Shtaim. Aquí tenemos nosotros la Shiur, lección, Mispar, número, y Shtaim, que significaría lección número 2. Vamos a enfrentar un tema en esta lección número 2, es el tema de los signos vocálicos. Shiur Mispar Shtaim. Conmigo, por favor, digan ustedes. Shiur Mispar Shtaim. Los signos vocálicos. Hoy vamos a aclarar muchas cosas de la pronunciación y a partir de ahora yo ya empiezo a enumerar. ¿Se acuerdan de griego que yo enumeraba con las letras griegas? Aquí también lo voy a hacer. Voy a colocar el número 1. Aleph tiene un puntico arriba. Nosotros teníamos en griego alfa prima y teníamos el signo para prima. Aquí simplemente diremos Aleph. Y esto sería el número 1. Esta es una de las maneras de enumerar, una de las maneras. Aleph. Comenzamos con los signos vocálicos. Como tradicionalmente, muchachos, se dice, la lengua hebrea se compone solo de consonantes. No que no existiesen sonidos vocálicos, pero no se les representaba. Bastaba con representar solamente los sonidos consonánticos. Con el paso del tiempo, esto iba a generar bastantes dificultades. Pues ¿por qué iba a generar bastantes dificultades? Pues porque obviamente algunas palabras se escriben exactamente igual, pero cambiando el sonido vocálico van a decir otras cosas. En virtud de esto, para ayudar la lectura, cuando no habían signos vocálicos representados, se utilizaban estas 4 consonantes que ustedes ven ahí. G, ¿cuál es la siguiente? Yod, ¿cuál es esta de acá? La Vav y esta. Generalmente se utilizaban entonces estas 4 consonantes que a veces funcionaban como consonantes, pero otras veces funcionaban como si fueran signos vocálicos. Es decir, ayudaban a leer las consonantes. Y esto es bastante interesante porque en todo caso, palabras más, palabras menos, de alguna manera sí necesitaban representar esos sonidos. A estas 4 consonantes se les conoció como, a ver si logramos leer acá, que dice en esta primer palabra, vamos despacio, y mot. Y mot, aquí recuerden esto que nos sirve como para fortalecer o reduplicar la mem. Y mot, aquí vamos a leer, este lo vamos a leer como un sheva quiescente, o sea que no suena, nada más para que suene la consonante. Imot, hak, ri, a. Muy bien. Imot, hak, ria. Ustedes, por favor. Imot, hak, ria. O para quienes de pronto les gusta más el latín, matres lecciones. Lecciones, perdón, madres de lectura. Una sola la llamamos mater lecciones y todas esas 4 las llamaremos matres lecciones. Lecciones. Aleph, Vav, Yod y G. Y no han perdido esa función porque ya hemos encontrado eso cuando empezábamos nuestro curso de hebreo. Encontrábamos que a veces, por ejemplo, cuando Kametz, Rahav está al final con una G, la G funciona como una madre de lectura, como una mater lecciones. Obviamente vamos a pronunciar al respecto. Hay una palabra hebrea que nos puede ayudar a aprendernos esas 4 consonantes, sobre todo cuando estamos iniciando nuestro estudio. Si cogemos estas 4 consonantes y las juntamos todas, se forma esta palabra que dice acá, o, ya, o ya, sería como decir, ay, o ya, que es una especie de exclamación o interjección, nos puede ayudar a recordarnos a nosotros, no tocando los signos vocálicos, sino solamente las consonantes Aleph, Vav, Yod
y G, las 4 consonantes que se llegaron a utilizar como madres de lectura en la lengua hebrea. 4 consonantes como madres de lectura en la lengua hebrea. Con el paso del tiempo, la historia nos va diciendo a nosotros que el hebreo comienza a entrar en un cierto desuso. No desuso como desaparición, sino desuso porque se va relegando a unas ciertas clases que aprenden a leer y que se utiliza, por ejemplo, en el ámbito más sapiente o más cultural, más culto dentro de las comunidades hebreas. Por lo cual la lectura del hebreo se va haciendo cada vez más difícil de lograr y de descifrar, porque a veces no se sabe cómo una palabra tenga que ser exactamente pronunciada. Entonces, con el propósito de proteger la pronunciación correcta de las palabras, se fueron introduciendo con el tiempo una serie de signos diacríticos. Pongo un ejemplo acá. ¿Cuáles son estas consonantes? Mem, Lamed y la Kaf Sofit. Son 3 consonantes, pero ¿cómo las tengo que pronunciar yo? Las tengo que pronunciar, por ejemplo, como Melech, que significa rey. Y miren, las mismas 3 consonantes, si modifico los signos vocálicos, podría ser esta palabra que ustedes tienen acá, que sí, que es el nombre propio Moloch, Molech, diríamos nosotros. Y si cambio los signos vocálicos, los que están viendo ustedes en color rojo, es decir, aquí tenemos una Holem, ¿y cómo es que se llama esta? Un segol. Si los cambio, por ejemplo, de esta manera, tengo acá, ¿qué signo vocálico? El Kamet, Serrajaf y acá el Pataj, tendría, ¿cómo se lee esta palabra? Malach, yo tendría el verbo. ¿Cuál verbo? Él reinó. Entonces, miren, si yo voy a encontrar, perdón, me devuelvo acá, estas consonantes así en un texto, ¿de qué estoy hablando yo? ¿Estoy hablando de un rey con nombre propio, Molech? ¿O estoy hablando de el sustantivo por rey, Melech? ¿O estoy hablando, por ejemplo, de Malach, que significa el reino? ¿De qué estoy hablando? Entonces, ese tipo de cosas se fueron presentando para confusiones. Entonces, ¿por qué fueron naciendo los signos o los sistemas de signos vocálicos? Para ayudar a aclarar sobre todo las ambigüedades, para poder determinar el significado concreto de las palabras. Entonces, los signos vocálicos, como ya lo hemos visto, fueron representados a través de una serie de puntos. Los puntos en hebreo son llamados como esta palabra que aparece ahí. ¿Cómo leeríamos esta palabra? Este es un sheva que se pronuncia, o sea, un sheva móvil. ¿Cómo leeríamos? Ne, ku, nekuda. Nekuda es punto. Nekuda es punto. Bueno, yo he colocado acá en plural, pero nekuda literalmente es punto. Es una palabra femenina. Nekuda, punto. A quienes colocaron los puntos dentro de los textos hebreos tan sagrados que no se podrían rayar encima o agregar cosas, entonces era como una cosa hasta digna y hasta bonita colocar puntos, como para no alterar el texto suficientemente, sino que el texto siguiese siendo lo que es, una cosa sagrada. A esos que le colocaron los puntos a los textos bíblicos, los conocimos con esta palabra en hebreo. Vamos a leer. Este Sheva que tenemos acá es un Sheva, atención, quiescente, no se pronuncia. ¿Cómo leemos esto? Nak, da, nim. Los nakdanim o los punctatores en latín. Es decir, los que colocaron los punticos. Los que colocaron esta palabra de acá para que la recordemos, el nekuda. Se les llamaron los nakdanim o los punctatores. Se dice que ellos habrían inventado este sistema o al menos habrían estado en el proceso de su desarrollo. En otros estudios se dice que eran los masoretas y se tiende a utilizar esa palabra que nosotros conocemos por estudio teológico
masoretas para hablar de todos los que de alguna manera entraron a intervenir sutilmente el texto o los textos o los rollos bíblicos. Pero generalmente una cosa más concreta es decir que son estos Nagdanim los que colocan los puntos, que es un poco diferentes a los que se dedicaron a comentar y colocar comentarios alrededor del texto, que son los masoretas. De los signos, ¿qué pasó con los signos? ¿Dónde se colocaron? No siempre tuvimos las mismas cosas. Los signos a veces se colocaron encima de las letras. Aquí ustedes tienen el códice de Alepo o el códice de Alepo que se conserva en el santuario del libro en Jerusalén. Es uno de los más grandes códigos o cuadernillos o libros que contiene la Sagrada Escritura a manera de libro, un libro grande. Imagínense ustedes una Biblia, ¿se acuerdan de las Biblias guadalupanas? Las que le vendían uno a la salida de las iglesias, que eran un encarte, era nada más para exponer, porque eso era una cosa grandotota, y ¿quién va a cargar eso? Entonces, más o menos, pero estoy exagerando, muchachos, es todavía más grande el código de Alepo, es una cosa todavía más grande, más significativa. Esta es una página y es el inicio del libro de los Salmos. Me creerán o no me creerán, pero aquí dice Ashrei, que es bienaventurado el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer salmo. Observen que obviamente el primer salmo no dice número 1, simplemente está colocado ahí, la primera posición. Es el primer salmo. Aquí lo tienen ustedes. Y un pequeño renglón para empezar el segundo salmo. Ustedes ven estas letras acá, ¿no? ¿Cuál es esta letra chiquitica? La Bet, ¿y que tiene encima? Mire, Bet, y tiene encima como una especie de puntico. O sea, se refiere, esto es un número. Esto es lo que hacían los masoretas, colocar marginalmente o en los bordes o por debajo como especie de notas. Entonces, los signos o los sistemas vocálicos a veces funcionaron colocándose arriba de las consonantes y otras veces se colocaron, como ustedes ven acá, la mayor parte del tiempo abajo de los signos consonánticos. ¿Cuál era el modelo de los modelos o cuál fue la cosa que se produjo? Diversos modelos se representaron y esos diversos modelos fueron apareciendo según algunas latitudes geográficas. Por ejemplo, el sistema tiberiense o el sistema sublineal. Apareció este sistema bastante interesante llamado tiberiense o sublineal. Si decimos tiberiense, ¿de dónde debería ser? De Tiberíades, es decir, comunidades judías o algún personaje de ese entorno habría logrado la construcción de un sistema que empezó a ser claro para algunos. Este sistema tiberiense o sublineal es el que nosotros estudiamos. Pero existían otros sistemas, se los voy a presentar simplemente por conocimiento, por cultura general. Juan Fernando. Sí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos todo un verso. Aquí se ve todo un verso. Mira que no hay espacios de nada. Mire cómo se sigue esto. Cuando se termina el verso, se deja el espacio para comenzar el otro verso. Ahí está. Entonces, es lo que hace un poquito a veces como difícil el ejercicio de lectura correcta. Si a esto le quitamos los signos vocálicos, se hace todavía un poquito más complejo. Obviamente el códice de Alepo es un códice posterior. ¿Por qué posterior? Porque si estamos hablando de que ya hay unos signos vocálicos o un sistema, en este caso, tiberiense sublineal, esto no aparece en la época de Cristo, esto aparece mucho después. Hay sistemas sublineales que empezaron a aparecer en el siglo VI o VII después de Cristo. Entonces imaginémonos esto de qué época es. Bueno, entonces el sistema que nosotros vamos a estudiar es este, el sistema sublineal o tiberiense, porque la mayor parte del tiempo los signos vocálicos se escriben por debajo de las letras. Pero recuerdo en todo caso que hay otro tipo de sistemas. Existió, por ejemplo, el sistema babilónico. O sea, la comunidad judía en Babilonia, que existió por mucho tiempo, también desarrolló un sistema, o el palestinense cercano al tiberiense,
se desarrolló otro tipo de sistema. Entonces, yo les digo, en el sistema tiberiense más o menos nos vamos a ubicar entre siglo VI y siglo VIII, pero después de Cristo, cuando la escuela rabínica que existía ya era una escuela importante, la escuela rabínica tiberiense, desarrolló este sistema que recibe obviamente el nombre del lugar donde se desarrolló, a los lados de Tiberíades. Todavía hay mucha sinagoga descubierta de la época allá. ¿Qué hizo esta escuela? La mayor parte del tiempo, como les digo, colocó los signos vocálicos por debajo y cuando no lo pudo, alguno que otro lo colocó como la Holem sobre o como Shurek en la mitad de las consonantes. Por esta misma razón, al sistema tiberiense se le conoce como sistema sublineal, es decir, porque coloca los signos abajo de la línea. Hay otros sistemas. El babilonio, el palestinense y se encuentra el sistema samaritano. Tres sistemas bastante interesantes. Los dos primeros, el babilonio y el palestinense, lo tienen ustedes representados acá, porque los signos vocálicos los colocaban ¿dónde? Sobre las consonantes, entonces lo llamamos sistemas supralineales. Más tarde, después de estos, que inventaron, digámoslo así, o que agregaron estos puntos alrededor del texto consonántico, nacieron lo que en el sistema tiberiense o sublineal, perdón, aquí me equivoqué yo, nacieron lo que nosotros llamamos lo que aparece ahí en caracteres que vamos a identificar. ¿Cuál es esta letra? Esta, Vav, esta, Resh, esta, la Taf, la Yod y la Mensofit. Nacieron lo que nosotros llamamos vulgarmente como los masoretas. ¿Quiénes fueron estos masoretas? Pues, a ver, ellos se encargaron de ir reuniendo, aparte de los textos ya puntuados, y fueron, digámoslo así, agregando, como les he dicho, anotaciones en los márgenes. Ustedes ven acá, por ejemplo, las anotaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la anotación en este margen de acá que dice Ashre Haish, dice feliz el hombre, Asher lo halach, feliz el hombre que no camina. Y observen aquí la lamed con un puntico. Y aquí observan ustedes esta bolita, ¿no? Esta esferita. Esta esferita apunta a este comentario. Lamed con un puntico significa solo una vez. Es decir, que la expresión Ashre Haish, así juntica, feliz el hombre, parecería que solo aparece una vez. Bueno, pero eso no es interesante. Ustedes ven aquí la Dalet con el puntico arriba. Nos diría que aquí hay alguna cosa que solamente se repite. Dalet, ¿qué número representa? Aleph, Bit, Gimel y Dalet, 4 veces. ¿Qué hacen los masoretas? Les he dicho yo, agregar anotaciones. ¿Esas anotaciones qué significan? Por ejemplo, ellos se dan cuenta de que algunas palabras están en varios textos, entonces anotan eso. Ellos se dan cuenta de, por ejemplo, de que una palabra está punteada con signos vocálicos de una manera, pero que quizás sea un error y entonces sugieren cómo deba de ser mejor leída. Pero para no corregir la palabra dentro del texto, colocan esa puntuación en la margen. Eso es lo que nosotros llamamos en hebreo el kereketiv. Es un fenómeno de la lengua hebrea. ¿Qué significa kereketiv? Ketiv significa lo que está escrito. Kere significa lo que se lee. Ellos sugieren cómo leer lo que está escrito, porque a veces no debe ser leído así. Pasa mucho en el Pentateuco. En el Pentateuco, por ejemplo, para decir él, yo digo hu, y para decir ella, yo digo he. Pero cuando se presenta el pronombre ella dentro del Pentateuco, se presenta con los signos vocálicos de él, como si no se pudiera decir ella. Entonces, ¿qué hace el masoreta? Aclara, no, aquí no se lea él, debe leerse con los signos vocálicos de ella. Eso es como un ejemplo de los tantísimos que existen dentro de las Sagradas Escrituras. Del trabajo fue un trabajo muy interesante porque ellos quisieron, en pocas palabras, explicar los aspectos que tienen que ver con la correcta pronunciación del texto
la lectura correcta, el número de veces que aparece una palabra determinada en el texto o en varios libros o en varios rollos, y también algunas cuestiones importantes sobre si un texto así puntuado debía leerse, como les acabo de decir, de esa manera o en cambio de otra, entre muchas otras cosas que nosotros nos encontramos en esos comentarios. Ustedes, por ejemplo, en las Biblias de edición crítica van a encontrar aquí en la biblioteca todo eso que yo les estoy diciendo a ustedes. Y esta tarea, entonces, ¿quién la desarrollara? Los masoretas, que en otras palabras son comentadores del texto, de lo que ya se encuentran ahí, y que lo que quieren es ayudarnos a que nosotros podamos leer el texto que está rodeado de estos comentarios, que de ahora en adelante los llamaremos como aparece aquí en hebreo, que dice aquí en hebreo, la Masorá, una palabra femenina. Y existe una masora pequeña o parva en latín y una masora grande. La masora grande, o sea, escrita con letras más grandes, la masora parva escrita con letras más pequeñitas. O sea, hicieron dos clases de comentarios. Y por eso es que cuando hablamos de texto masorético, estamos hablando de aquel texto que está rodeado por los comentarios de los masoretas. Texto masorético, es decir, un texto comentado. Cuando hablamos del texto bíblico, generalmente estamos hablando, o hebreo, estamos hablando del texto masorético, porque utilizamos ese tipo de textos que ya están comentados por los masoretas. De otra manera, quitamos todos los comentarios de los masoretas y simplemente aparece el texto bíblico como debe aparecer. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Juan Fernando. A corregir, sí, a corregir, pero por ejemplo comentando como les decía ahorita, una palabra que estaba escrita de una manera, pero decían, esto no tiene sentido aquí, hay que pronunciarla de otra manera. De hecho, cuando por ejemplo aparece el tetragramatón divino, de pronto le dedicamos algo, cuando terminemos de ver los signos vocálicos, la próxima vez nos daremos cuenta de que los masoretas nos dieron una ayuda para leer la palabra que no se debe leer, el nombre del Señor. Y nos dieron dos indicaciones para leerla en algunos momentos de una manera y en otros momentos de otra. Entonces, ustedes van a darse cuenta que el texto bíblico masorético, por ejemplo, la palabra que nosotros tradicionalmente decimos Yahvé, viene con los signos vocálicos Jehová, como Jehová. Pero a veces va a aparecer los signos vocálicos por Jehoví. Habría que preguntar por qué quienes dicen Jehová no llaman también a Dios Jehoví cuando aparece, por ejemplo, con ese cambio. Y eso es un juego ahí de sonidos bastante interesante, pues que dentro de poco, apenas terminemos lo de las vocales, yo les explicaré como para que de pronto tengamos como una curiosidad en cuanto al mundo hebreo y ustedes sepan por qué, por ejemplo, algunas tradiciones cristianas a Dios le dicen Jehová a partir de una lectura literal, casi que transliterada del nombre de Dios con esos signos vocálicos, pero habría que preguntarles por qué no lo llaman Jehoví, porque también así aparece algunas veces. Yo les voy a explicar cuando lleguemos a Jehová cómo realmente se debe pronunciar y cuando lleguemos a Jehoví cómo realmente se debe pronunciar. Un nombre que en la cultura judía, sobre todo mística y piadosa, no se pronuncia, sino que se sustituye, un nombre que no se puede poseer por nuestros labios. Bueno, pero después de que explique, obviamente, los signos vocálicos que llamaremos largos. Breves, signos vocálicos brevísimos. Lo largo, lo breve y lo brevísimo generalmente se refiere a el tiempo en el cual viene pronunciado un signo vocálico. Recuerden que en la lengua griega nosotros tenemos vocales largas y breves. Y también, de manera sobre todo que en la recitación, cuando se recita y quien lo recita bien, sabe diferenciar entre una vocal larga y una vocal breve, como decíamos en griego, una alfa larga y una alfa breve. Nosotros también de alguna manera tenemos eso en nuestra lengua española, pero somos poco conscientes de eso. Para una sociedad como la nuestra, que ya no sabe diferenciar entre vocales largas y vocales breves, es muy difícil poder de alguna manera hablar esta lengua, así digamos, con esas medidas de lo largo, de lo breve y de lo brevísimo. Pero bueno, nosotros hacemos también nuestro buen intento. Juancho,
Cuando se preguntas, la poesía era como los salmos contaban con métrica y qué afecta si al pasarlo al español. Ok, no funciona la métrica, eso todavía es un tema de mucho estudio. Ha sido un tema de muchas discusiones. Por mucho tiempo se creyó que en español, por ejemplo, la métrica consistía en una cantidad fija de sílabas. Y algunos salmos, muy pocos, permiten eso, pero la mayoría no da. Usted silabifica los versos, y unos dan 18, otros dan 17, otros dan menos, otros dan más, entonces no hay una métrica en sí. Pero sí hay un sistema que llamamos nosotros de acentuaciones. Por ejemplo, en el lamento, nosotros hablamos de 3 acentos por 2. ¿Qué significa? Que una línea poética tiene 3 acentos y la siguiente línea tiene 2. La siguiente tiene otros 3 acentos y la siguiente tiene otros 2 y así se va yendo la métrica. Pero las palabras pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas. O puedo tener hasta 5 palabras, pero ahí solamente van a existir 3 acentos. Entonces se va a mover en ese sentido la métrica. Es la teoría, digamos, más sobresaliente en este momento. Faltará ver ustedes que serán una nueva teoría, pero de la poética todavía sigue siendo, vea, un grande signo de interrogación en la cultura. Sabemos entonces que los signos vocálicos pueden ser de 3 clases, largos, breves y brevísimos, y vamos a comenzar con los signos vocálicos que llamaremos largos. Nos sirve a nosotros una pequeña introducción al respecto de los signos vocálicos que denominamos largos. ¿Cuál pequeña introducción vamos a hacer, muchachos? Vamos a pensar en lo siguiente, que los signos vocálicos pueden ser de 2 clases, son largos. Uno los vamos a llamar normales, pero no es el mejor nombre. Y otro los vamos a llamar, podríamos llamarlos si queremos compuestos. Bueno, la cuestión de los nombres aquí no es tan problemática. Aquí tenemos signos vocálicos largos, los normales en el proceso de flexión pueden variar. En cambio tenemos aquellos que son compuestos, y yo creo que la mejor manera de decirlo son signos vocálicos acompañados de una consonante que nosotros ya conocemos porque la hemos llamado en latín mater lectionis, el conjunto en plural sería mater lectionis, es decir, una vocal que va junto con una consonante y esa consonante sirve como madre de lectura. La madre de lectura, al no existir signos vocálicos, existían 4 consonantes que hacían de madres de lectura y nosotros esas mismas madres de lectura que se utilizaron en la antigüedad se siguen utilizando para este caso. Recuerden la Aleph, la Yod, la G y la Vav. Muy bien. Entonces tenemos 4 consonantes que servían como madre de lectura y siguen sirviendo como madre de lectura. Entonces se van a mezclar con estos signos vocálicos y ya los veremos enseguidita. Las madres de lecturas generalmente son mudas, es decir, pierden su valor de consonante cuando están mezcladas con estos signos vocálicos. Por ejemplo, les propongo la Vav, nosotros la hacemos sonar como algo labiodental. Nosotros decimos Vav. Cuando yo la mezclo con una de estas o la compongo con uno de estos signos vocálicos, esa Vav pierde su sonido. Se supone que pierde su sonido. Porque obviamente funciona como madre de lectura, o sea, se vuelve como una especie de semivocal. Una vocal alargada, muy alargada, por eso la llamamos vocales largas. Entonces, por eso las conocemos como quiescentes, porque han perdido, o recuerden, por ejemplo, cuando al final de una palabra teníamos la kamet zerahav y la palabra terminaba con una G. Esa kamet zerahav y esa G decíamos que sonaba como una A larga, pero la G, que es gutural, no suena, no se pronuncia. Por lo cual funciona como una madre de lectura. Además, muchachos, estas vocales, en cambio, con madre de lectura, en comparación con las normales, que pueden variar en el proceso de la flexión, la conjugación de un verbo, o también en la flexión de un sustantivo, pues estas vocales las van a ser invariables. Por más que yo le agregue a la palabra, que la conjugue, este tipo de vocales con madres de lectura no se van a modificar, no van a cambiar. Vamos a comenzar a hacer el ejercicio de dar la lista de estas vocales. Yo las he traído aquí
especificadas con sus nombres escritos para que entonces nosotros vamos dando cuenta. La primera vocal larga que nosotros estudiamos es la Kametz Raja. Yo he colocado abajo incluso la transliteración para que nos vayamos acostumbrando a ver la Kametz Raja. Contraliteraríamos Kametz Raja. Yo les he dicho que hay sistemas de transliteración y estábamos trabajando en comparación el que yo les propongo junto con el del Amden. En este caso vamos a coincidir. No van a ver, por el momento, no van a haber diferencias. Una que otra diferencia la voy a señalar en su momento respectivo. Acá no vamos a tener diferencias, vamos a tener una A, esto representa la Kametz Rahav, con un signo de Macron, que se coloca sobre esa A. Aquí tenemos Kametz Rahav, eso significaría una A larga. Esta vocal, observe que no tiene lectura, por lo tanto, la consideramos una vocal larga variable, o sea, en acción cambiar, sustituirse, reducirse, como generalmente decimos nosotros en esta lengua. Entonces, Kametz Rahav. Kametz generalmente es una palabra que podría significar compasión. Rahav significa ancho. No se pongan a mirar eso porque pues habla de la verdad, eso simplemente como un poquito de ir entrando en el mundo de los conceptos y del vocabulario. No se trata de definir nada con esto. En este caso, Kametz es simplemente un signo que colocamos debajo de, aquí yo he colocado una B como a manera de guía. Entonces, Kametz Rahav. Observen que ustedes van a ver, miren la Kametz Rahav, acá, acá y acá. Y miren que cuando he transliterado, ¿dónde las he transliterado? En esas mismas posiciones. Una A con un Macron. Esto es claro para todos. Bien. Luego de la Kametz Rahav tenemos su correspondiente versión invariable, que es la madre de lectura. Observen ahí cómo la tenemos. Esta Kametz Rahav con madre de lectura la vamos a representar de la siguiente manera. También con una A, pero atención, como tenemos la G, esta G la vamos a representar también en este signo. Una especie de techito de casa. Obviamente no la llamen techito de casa. Esto es parte del material fonético, del diccionario fonético, que utilizamos para diferenciarlo de la anterior. Cuando tiene Kametz Rahav, la madre de lectura, ¿qué significa? Vamos a extender el sonido. Por ejemplo, ¿cómo leeríamos esto? Ah, pero mire que la G final no suena. Algunos sistemas de transliteración, esto lo voy a colocar acá, algunos sistemas de transliteración, coloco entre paréntesis, representan esto así, como si fuera la Kametz Rahav, y ponen la H de la G así, como en exponente. A mí me parece que eso ya es exagerar las cosas y aumentar innecesariamente las cosas, aunque eso se puede hacer, por ejemplo, en un computador fácilmente, basta simplemente, al menos para el ejercicio que hacemos, esto de acá. Entonces yo recuerdo que lo que es transliterar para nosotros no es tan importante, al menos en el momento. Aquí no tenemos ningún ejemplo abajo, entonces Kametz Rahav con mater lección. Recuerden, todas las que tienen madre de lectura o se representan así, serán vocales o signos vocálicos invariables. Invariable. Es decir, en el proceso de flexión no nos va a cambiar. Aquí tenemos el mayor número de vocales en las largas son bastantes. Bueno, pero ya las hemos estudiado todas porque las estudiamos en la primera lección. Vamos a el segundo signo vocálico, aquí lo tenemos. El CR. ¿Cómo yo voy a representar el CR? Si es solamente eso, voy a coger una E y voy a alargarlo con el Macron. Una E que voy a alargar con el Macron. Al parecer, históricamente hablando, era una E cerrada, muy cercana al sonido vocálico de la Jirek. Pero muchachos, por más que yo la cierre, si utilizo nuestras lenguas, pues el francés, el alemán o incluso el inglés, pues la verdad no sabemos si eso se pronunciaba exactamente así o no. Entonces, al parecer, yo digo hipotéticamente, era una E
de tipo cerrada que pues hoy ya eso no se escucha tanto, o al menos, o seré yo sordo que ya no la escucho tanto. Bien, CR. Obsérvenla por favor acá. Miren, aquí tenemos CR. Y aquí la tenemos señaladita, ¿la ven? ¿Esta será variable o invariable? Esa es variable porque no tiene madre de lectura. Vamos a la siguiente. Ah, ahora sí. A un CR con mater lectionis. Entonces aquí ya sería invariable. ¿Cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con una E y vamos a hacer lo que hicimos, por ejemplo, también para Kametz Rahab. A propósito, muchachos, en cuestión de gramáticas, puede que no encuentren Kametz Rahab, sino que encuentren la palabra Kametz Gadol. Gadol significa grande. Entonces, también es otra manera de decir Kametz Rahab. Lo digo es por si alguno está consultando alguna gramática que así llame a la Kametz. ¿Dónde podemos observar la Kametz al final? Perdón, el CR con mater lecciones al final de la palabra CR. Obsérvenlo acá. Ahí se puede ver tranquilamente esa transliteración. CR. CR. Ahora nos vamos al sonido I. En el sonido I no vamos a tener una vocal variable invariable, solamente tenemos la invariable, es decir, la acompañada con la mater lecciones. Obviamente, yo he hablado aquí de variable, he dicho que es una vocal que puede cambiar, pero no he dicho cómo puede cambiar. No cambia como a uno le da, digamos, la voluntad de cambiarla, sino que hay unas reglas precisas para hacer esos cambios. Los veremos en su debido momento. Por el momento simplemente estamos enunciando, enumerando. La JIREC, ¿ustedes cómo creen que se va a transliterar la JIREC? Una I, y si tiene la madre de lectura, exacto. Obviamente, nuestros sistemas de imprenta no nos van a hacer puntico y cosa arriba, simplemente van a hacer una I y van a hacer esto. Y de hecho, observen acá, aquí la tenemos. Observenla acá, Hirek. Hirek es expresión que puede significar crujido. Hirek, crujido. Son acrónimos, muchachos. Generalmente estas palabras son acrónimos, es decir, así como el alfabeto Aleph. ¿Por qué llama Aleph? Porque suena como la primera letra. Bet, ¿por qué se llama? Porque me sirve para hacer el sonido de la segunda letra. Así significa casa. La B, que está ahí, la Bet inicial, eso es un acrónimo. Dile. Yo no sabía y las palabras singulares se las centro en el inicio, pero yo voy a ver el ser Hice yo eso. Sí, a ver, la palabra segolada es mucho más de que simplemente exista un segol en la palabra. Bueno, tendremos que llegar, obviamente, a hablar de eso un poco. De hecho, las palabras segoladas no necesariamente eran las palabras que tenían segol, segol. En la antigüedad, muchas de las palabras nada más tenían un signo vocálico y se les conocía como segolados. Pero bueno, llegaremos a ese tema y lo aclararemos mejor. Gire, crujido. Vamos a la siguiente, esta es la polen. Mire, por ejemplo, para lo que tú dices, la polen. ¿Cómo la representaremos? La representaremos con una O. ¿Y qué más le tendríamos que poner a esta O? El signo del macrón. Y pregunta, ¿es una vocal variable o invariable? Variable porque no hay madre de lectura. Si ustedes observan, en el nombre de Holem, no es la misma Holem. Aquí está la Holem con madre de lectura. ¿Cómo leemos, por ejemplo, esto entonces? Muy bien, leemos bo, una vocal larga. Ahora, vamos a mirar, bueno, esa O me quedó como, me quedó. Ahora vamos a mirar el signo vocálico correspondiente con la madre de lectura. Holem significa plenitud. Vamos a agregarle la madre de lectura y aquí la tenemos. ¿Con qué se hizo la madre de lectura? Se hizo con una vav. Hemos dicho que el sonido de vav es ese que estoy haciendo, como una especie de labio dental, como una V. Pero miren que aquí se pierde ese sonido, porque todo esto junto se lee únicamente como una O larga.
Entonces yo coloco acá para transliterar una O, ¿y qué creen ustedes que tenga que hacer? Colocaré el techito. Muy bien. Que ustedes ahora sí pueden ver acá o acá. Polen. Mire aquí, bo. Y miren acá la pronunciación de la primera sílaba. O, o. Observen que la VAV, el sonido como consonante no está. Está funcionando como una semivocal. Claro esto, se comprende. Esto es todo lo de rutina. Ya después de que hagamos todo esto de la rutina, ya sí podemos entrar tranquilamente a la parte gramatical que va mucho más allá de solo esto, de solo la parte fonética. Vámonos entonces a la siguiente y última de las vocales largas en la lista. Observemos que es una vocal también en composición con una especie de madre de lectura, o no será una vocal en composición con madre de lectura. Es invariable. Y yo, sin embargo, no coloco eso que hay con madre de lectura. El signo de la Schurek es todo eso. Todo lo que ustedes ven ahí es el signo de la Schurek, pero en el proceso del tiempo, esa madre de lectura quedó tan asociada que realmente hay una madre de lectura, porque está la VAV. Pero al parecer se volvió también el signo propio del signo vocálico. Pongo un ejemplo, Holem era solo esto. Para volverlo madre de lectura hice esto. Aquí no está sucediendo esto, aquí está sucediendo todo junto. Entonces, es verdad, hay una madre de lectura, pero en el proceso del tiempo como que forma parte también de eso. De hecho, la madre de lectura viene representada acá, pero generalmente nunca se dice Schurek con mater lecciones, sino simplemente Schurek. Y aquí la tenemos, Schurek, que significaría algo así como silbido, Schurek. De hecho, observen acá. Y la madre de lectura es clara, porque la VAV no suena VAV, suena como si fuera una U larga. Ahí está. ¿Preguntas, dudas al respecto? ¿Está bien? Vamos entonces a continuar. Schurek. Hecho esto, observen, aquí está todo el cuadrito. Aquí está el signo y en la columna he agregado una serie de palabras que son esas palabras que tenemos en el primer y segundo taller para ir como aprendiendo, de manera que nos vamos relacionando esas palabras. He hecho los dos ejercicios, colocarlas en hebreo, pero también transliterarlas con, atención, su traducción, al menos una de las tantas. De esa manera pueden ustedes ir observando transliteración con los textos, con las palabras escritas en hebreo y obviamente con su significado. Esas palabras son muy usuales, por lo cual vale la pena aprenderlas. Vamos entonces a lo siguiente, a los signos vocálicos contrarios. Si hay unos signos vocálicos largos, vamos a unos signos vocálicos ahora breves. Signos vocálicos breves. ¿Qué hay que decir de los signos vocálicos breves? Pues la verdad, no mucho. Los signos vocálicos breves, en definitiva, son obviamente aquellos signos que implican una duración obviamente menor a la de los signos vocálicos largos. Y dentro de la construcción de nuestra lengua, también tiene, al parecer, cada uno tenía su manera de pronunciar. Por ejemplo, yo ahorita no dije algo de Holem. Holem parece la O cerrada del francés, la O, que uno casi como que se traga. Cuando uno dice, por ejemplo, rosa, en francés uno dice rose. Cuando uno dice agua, uno dice O. Esa O como tragada parecía que fuese el sonido propio de Holem. Vaya usted a saberlo si fue así o no. Y es muy bueno escuchar, obviamente, a los hablantes de la lengua hebrea en los días modernos para tratar de ver si ellos hacen alguna diferencia entre estos sonidos, por ejemplo, como ocurría en este sistema antiguo. Vamos entonces con el primero de estos signos breves que lo llamaremos el patah. Observen cómo lo transliteramos pues fácilmente. Lo transliteramos como una A.
no agrego absolutamente nada. O sea, aquí vamos a tener como si fueran nuestras vocales, sin signos diacríticos que nos indiquen algo. Aquí tengo yo la A. Bien, pata. Pata significa apertura. Con esos signos se puede hacer palabras como puerta, verbos como abrir, bueno, tantas otras cosas. Pata. ¿Cómo decimos eso en esta forma de acá? ¿Cómo se pronuncia esto? Va. Simplemente una va. Vamos a la siguiente. Aquí que dice abajo, y esto lo podemos leer. Muy bien, el sögol. ¿Cómo representamos el sögol? Simplemente con una E. Observemos que sögol podría significar racimo. Y de hecho, la figurita, lo que ahí se pone, parece realmente un racimo. Al parecer, se pronunciaba como una E abierta. E. Como en el francés, yo utilizo el francés mucho porque el francés cuenta con varios sonidos para las diferentes vocales. Por ejemplo, hay una E cerrada, una E más abierta, una E completamente abierta. Esta podría ser la E abierta del francés. Bueno, simplemente lo digo porque es una posible reconstrucción del sonido. Vamos a la siguiente, al siguiente signo vocálico. Aquí de nuevo la gira. Pero esta vez la gira no tiene madre de lectura, por lo cual la consideramos breve. Basta simplemente una I. Y ahora llega para nosotros el casi dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el siguiente signo vocálico, pues, se parece mucho a Kametz Rahat o Kametz Gadol. Esta vez lo llamaremos Kametz Hatuf. Kametz Hatuf. Significa Kametz abreviado o Kametz apresurado. O sea, es casi que una pronunciación mucho más breve, obviamente, el Kametz Rahav, pero atención que lo que pronunciaremos aquí será una O. Se translitera como una O, se pronuncia como una O. Para los que hacen este estudio diacrónico, gramatical de la fonética, esta O, a diferencia de Hollen, que recuerde, Hollen es una O como tragada. O, esta sería una O abierta, como cuando decimos manzana. Francés, la pomme rouge, la pomme rouge. Bien, aquí tenemos la O abierta. Kametzhatuf. Tendremos que averiguar cuando decimos A y cuando decimos O. Basta decir una cosa para empezar, que es más prevalente el sonido A que el sonido O. Entonces eso ya es una buena indicación. Vamos a la siguiente, ya para concluir los signos vocálicos breves. ¿Cómo se llama esta? La llamamos kibbutz. La kibbutz también corresponde a la U. Basta que yo haga una U española para la transliteración. Compresión, reducción. Bueno, no sabemos exactamente el significado preciso de eso, pero bueno, tampoco es importante para efectos de aprender esta ley. Entonces tenemos vocales largas. Las vocales largas pueden ser aquellas que se componen de una madre de lectura o las normales. Unas varían, las otras no. Tenemos las breves. Y ahora tenemos, muchachos, el panorama completo de las vocales breves. Observen que son más poquitas. He dejado un ejemplo en la columna de mi mano derecha. Bait, el, min, atención, Jochma. Ahí podemos ver los dos sonidos, el Kametz Rahav al final y el Kametz Hatuf al principio. Jochma, sabiduría, y Neum, para decir oráculo. Neum Adonai, oráculo del Señor. Aquí tienen unas palabras que les pueden ir ayudando y si se las van de pronto o aprendiendo, muy bueno, porque eso significaría ir avanzando ya mucho mejor en esta lengua. Y al lado, en la mitad, tenemos las transliteraciones respectivas. Vámonos entonces a los signos vocálicos brevísimos y atención, porque también aquí Cristo padece un poco más, pero también esto se aprende, también aprenderemos un poquito sobre esto. A ver, ¿qué son esos signos vocálicos brevísimos?
Algunos expertos llaman a estos signos vocálicos brevísimos semivocales, como diciéndonos realmente no se trata de vocales, son como que a la mitad. De hecho, otros en vez de decir semivocales, por lo que ambiguamente ese término significa, porque semivocales recuerden que así se llaman a las madres de lectura, porque a veces funcionan como vocales, a veces funcionan como consonantes. Entonces, por la ambigüedad de eso, algunos prefieren llamarlas mejor vocales reducidas. Unas vocales que vamos a utilizar en algunos momentos en particular. Ya lo llegaremos a ver. Y se trata básicamente de dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? El primero, el sheva. Así como aparece, sheva. El sheva tiene dos maneras de ser. Un sheva na, que yo llamo el sheva que se pronuncia, y un sheva na, que es el sheva que no se pronuncia. Ya lo entenderemos un poquito más. De ese sheva se va a desprender, digámoslo así, el siguiente grupo, porque el siguiente grupo yo voy a hacer una composición entre sheva y entre algunas de las vocales breves. Va a ser sheva más 3 vocales breves y nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos visualizado en la lección número 1. A estos signos vocálicos los llamaremos brevísimos, quiere decir que la pronunciación es todavía más corta de los signos vocálicos breves, a veces ni se escuchan. Y los dos grupos los vamos a observar a continuación. Vamos a comenzar con el primer grupo, el sheva llamado na. Sheva na. Sheva na. El sheva na significa sheva, miren lo que significa nada. Y na significa en movimiento o móvil, es decir, es el sheva que se pronuncia. Si yo quiero transliterarlo, voy a transliterar incluso la consonante, la voy a colocar en otro color acá. Voy a hacer dos B para que me entiendan lo que era acá. Es decir, el que se pronuncia, en el sistema que yo manejo, voy a colocar una E en exponente. Y lo voy a pronunciar así, B, B, como si se tratase de una E francesa, de una E cerrada en el francés, o del alemán también. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la O con el umlaut o la diéresis en el alemán, eso se pronuncia va por esa dirección, una Lambdin lo hace de manera diferente, hace una E al revés. A mí me da mucha lidia hacer la E al revés, entonces ahí me perdonan cómo queda este enredo. Hace esto, una E al revés. Ambas cosas se tienden a ver dentro de los textos, una E al revés o una E en exponente. Yo sigo esta E exponente porque a la hora de escribir en computador es mucho más fácil encontrar el signo E en exponente que ese signo de lambda en una E al revés. Entonces yo aquí voy más bien por lo práctico. Entonces yo signo más lo primero que lo segundo. Shevana. Y de hecho, obsérvenlo acá. Ahí está, con una E en exponente. Shevana. Entonces, ese cómo se pronuncia como una Ahorita lo dijimos en segol. ¿Ok? Este es el primer grupo. El grupo está conformado por dos tipos de sheva. El sheva na y ahora el sheva nah. Sheva nah. Sheva nah significa sheva mudo o sheva quiescente. Quiescente es una manera de decir mudo. Nah significa en descanso. Usted dirá, entonces, ¿para qué este signo? Si ni se pronuncia y ni se translitera. De hecho, aquí lo coloco. No se pronuncia, no se translitera. Dirán ustedes, ¿esto para qué entonces? Trato de aclarar eso, ¿para qué? Bueno, en todo caso lo vamos a ver. A ver, por el momento podemos decir que el sheva tiene dos cualidades. La primera, que se pronuncia, y la segunda, que no la vamos a pronunciar. La primera la hemos llamado sheva móvil, porque pronunciamos una semivocal o una cosa que es brevísima. Hay que pronunciar el signo vocal. La segunda, que nosotros llamamos quiescente o muda,
no es un signo que representa el silencio, es un signo que representa el sonido consonante. Yo coloco este Shevanah allí donde quiero que el sonido de la consonante se evidencie más. Entonces, no voy a sonar porque lo que quiero es que suene es la consonante. Ustedes me dirán, pero eso hay que hacerlo, sí. Me quiero devolver, perdón, acá en el ejercicio a la palabra que significa sabiduría y que habíamos visto nosotros hace un momentico, acá. Observen, por ejemplo, acá. Miren que a la hora de transliterar el Sheva, yo no lo transliteré. No aparece esa como exponente. Como si aparece, por ejemplo, acá en Neum. Entonces, ¿eso qué crea? Eso hace que esta K suene como ho, ho. Hace que suene así. Si yo, en cambio, si eso fuese en cambio un Shevana o móvil, esos que suenan, yo diría Hoje, Hoje, Hoje. Entonces, habría que hacer sonar no tanto la consonante en sí, sino más bien el signo vocálico en este caso. En cambio, con el Shevana, es decir, quiescente en descanso, eso me suena así, Ho. Lo que me está sonando entonces es esa consonante, porque eso es lo que hace el Sheva. Estudiaremos más sobre la teoría del Sheva en una próxima lección, obviamente aclarando todavía más esto. Por el momento basta decir eso, porque no quiero pues como llegar a decir otra cosa diferente. Entonces, para los Nagdanim, recuerde que los Nagdanim son los que ponen los puntos, el Nekumá, el punto de las consonantes. Cada consonante, exceptuando la última, muchachos, todas las consonantes de una palabra, exceptuando la última, debían combinarse con un signo vocálico para indicar la correcta pronunciación de dicha consonante. Las consonantes al final suenan, no tienen que tener signos vocálicos, suenan igualmente. ¿Y por qué había que colocar esos signos ahí? Porque si una palabra, por ejemplo, o perdón, una consonante no tenía, al interior de una palabra no tenía signo vocálico, eso no se pronunciaba. Entonces imagínense que al interior de una palabra hay una bet. La bet no tiene ni siquiera sheva. Esa bet no se pronuncia. Los signos vocálicos están hechos para apoyar la lectura de cada una de las consonantes. ¿Dónde no se cumple eso que estoy diciendo yo? En la consonante final. La consonante final no tiene obligatoriamente que tener signo vocálico. Se pronuncia como la consonante que es. Como por ejemplo en el verbo amar. La R nuestra al final no tiene una vocal. Igualmente la pronunciamos como consonante, amar. La M, en cambio, con el signo vocálico, la A, adquirió un sonido nuevo, amar. Entonces, aquí funciona un poco lo mismo. El Sheva, ¿qué hace? Hacer que una consonante suene. Bueno, me refiero al Shevanah, es decir, a que llamamos Sheva quiescente. Es muy interesante esta teoría, pero vamos a irnos acostumbrando a ella y lograremos descifrar esto. Y en la lectura nos acostumbraremos ahí mismo a reconocer cuando es un Sheva, el Na, es decir, el que se pronuncia, de cuando es un Shevanah, es decir, el que no se pronuncia. Vamos entonces al segundo grupo. El segundo grupo es el que nosotros llamaremos también de vocales brevísimas, los Hatef. Aquí ven ustedes el nombre, los Hatef. Es un grupo de 3 signos vocálicos brevísimos que se componen con una vocal breve. ¿Cómo es la composición? Consiste en un Sheva junto con una vocal breve. Aquí tenemos el Sheva más la vocal breve Patah. Esto lo llamaremos Hatef. Hatef significa abreviado. Hatef Patah. ¿Y cómo lo representamos? Yo voy a colocar el signo de la A, porque eso es lo que representa. Yo voy a hacer como una especie de media lunita acá, como el signo de lo breve recuerden, en griego, signo de lo breve. Ahí está la representación. Hatef Patah. Hatef Patah. Segundo, vamos a tener también un sonido para la E. Y aquí lo tenemos, el Hatef Segol.
Miren que siempre coloco, recuerden cómo escribimos el hebreo, de derecha a izquierda, primero coloco el sheva y luego coloco la vocal correspondiente, en este caso segol. El hatef segol se representaría con una E, con este signo de brevedad. Hatef segol. Finalmente tenemos el hatef kametz. Entonces, ¿cómo la vamos a representar? Esta suena como una O, también con el signo de lo breve. O sea que ese kametz tiende obviamente a indicar o una A o una O, pero dependiendo entonces si es una vocal larga será un kametz gadol o rajav. Si es breve será un kametz hatuf y si es brevísimo será un hatef kametz. Aquí tenemos entonces los dos grupos. El primer grupo entonces lo denominamos sheva simple. Está tanto el sheva que se pronuncia como el sheva que indica el silencio de vocal. Es decir, no hay vocal, pero suena la consonante donde se encuentra. Y tenemos el segundo grupo aquí, que lo llamaremos sheva compuesto. Sheva compuesto por o un pataj, o por un segol, o por kametz. Preguntas, dudas, alguna cosa, lamentos y demás. No hay nada de eso. Pues bien, también como en los casos anteriores, he querido dejar acá, muchachos, ejemplos. Una palabra como Judá se escribe, observen, Yehuda. Aquí tiene la palabra. Yehuda. Yehuda. Tienen la transliteración para que puedan un poquito ir como asimilando eso. Mire que yo no los he puesto a transliterar ya, sino que los estoy llevando también a ver, a visualizar antes de hacer algo. Y la traducción. Todas estas palabras que ustedes ven acá, muchachos, son palabras absolutamente necesarias. Por ejemplo, aquí miren la palabra de la aflicción, una palabra con la que se juega mucho en las Sagradas Escrituras. Mire cómo suena, oni, oni. Y miren acá el hatef kametz, oni, aflicción. Me falta una comita acá. Bueno, ¿qué comita la que coloqué? Miseria. Claro, todo esto, para que vayamos concluyendo, entonces observemos algo. ¿Por qué tener un signo que representa el silencio? Ya lo decía yo a ustedes que en palabras pobres es para permitir que una consonante pueda ser pronunciada, más que un signo vocálico en sí. Entonces, si una consonante en cambio no tiene ningún signo vocálico, dicha consonante no debería ser pronunciada. Vamos entonces a efectuar la transliteración de estas tres sílabas que están acá. La hago yo, obviamente, o la hacemos juntos para que miremos. Miremos la primera. La primera, digamos, queridos muchachos, que se trata de la sílaba final de una palabra. La primera cosa que yo tengo que transliterar es lo primero que me encuentro. ¿Qué es lo primero que me encontré? Una consonante, en este caso una bet, que la voy a transliterar con una B. Lo segundo que yo me encuentro acá, ¿qué es? La patata. La patá, que se translitera ¿cómo? Como una A. Y la palabra termina ¿con qué? Con una yo. Yo les he dicho a ustedes, queridos muchachos, que al final una consonante puede estar tranquilamente sin su vocal o su signo vocal. Y entonces se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Bye. O bye, bueno, dependiendo de la palabra que sea. En este caso sería bye. Es una especie de diptongo. Bye. Vamos a hacer la segunda. Volvemos a hacer. La B se translitera como una B. Kametz o pataj o ¿qué es esto? Pataj, muy bien, se translitera como una. ¿Y esto cómo se translitera? Como una W. Entonces aquí diríamos va, va.
Incluso si esta consonante no tiene signo vocálico, como está al final, viene transliterada y viene pronunciada. En cambio, observemos la siguiente. ¿Qué tengo como primera consonante? La vet. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Kame. Raja. La siguiente, ¿qué es? Tiene signo vocálico. Entonces, muy linda ahí, pero chao. Y sigo. Ah, bueno, Kame Raja, entonces le tengo que hacer esto. Los gramáticos han acordado que cuando suceda este tipo de fenómeno, pensemos que de pronto esa yod que no tiene signo vocálico se va ahí para al menos decir algo, pensemos que también se trata de una madre de lectura. Mire que yo ya seleccioné y elenqué las madres de lectura. Y ya fueron claras en los cuadros que hicimos. Entonces, acá la vuelven así, como una especie de madre de lectura, como si la A tuviera, por ejemplo, como si fuera esto, como si fuera una madre de lectura. Y de esa manera, mire, la yod yo no la translitero. Es como parte de la lectura del Kametz Rahab. ¿Cómo termina la palabra? ¿Y cómo se dice eso entonces? Se dice va, como si fuera una A larga. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Prima más el hecho de que sea más reflexiones a que sea. Sí. O sea, si una consonante, por ejemplo, pero obviamente aquí, ¿cuál es la coincidencia? Que esta es una de las madres de lectura. Recuerde que son Aleph, She, Yod y Vav. Aquí coincide la Yod, es una madre de lectura. Pero si tuviéramos, por ejemplo, por decir cualquier historia, una Mem, ahí sí no pasa nada, porque la Mem no funciona nunca como madre de lectura. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría? Se ignora la Mem. Ni se translitera ni suena. Bueno, pero eso no nos va a pasar, entonces tampoco nos preocupemos. En cambio, esto sí nos va a pasar y nos va a pasar varias veces. Este tipo de configuración la vamos a encontrar varias veces. Esto lo he traído yo como para que ustedes se den cuenta de las posibilidades que tenemos acá. Hola, Barreneche, cuéntame tu historia. Recuerda el principio. La yod o cualquier consonante que no tenga vocal no se translitera. Para transliterar tiene que tener cualquier vocal. Digamos, esta es la yod, ¿cierto? Yo puedo tener kametz, puedo tener también una kametz con madre de lectura o un sheva móvil de ese que suena ye, o en caso extremo el sheva que no suena el sheva na. Pero cuando no tiene, no se translitera. Una consonante al interior de una palabra, queridos muchachos, no al final. Al final es otra historia. Al final se translitera y al final la consonante sola, pero al interior esta no se translitera. ¿Qué pasa? Que acá lo que sucede entonces es como si la yod funcionara como una madre de lectura de la vocal contigua, en este caso de la kametz. Kametz generalmente yo la translitero con un macrón. Pero como veo que la yod está ahí como funcionando de madre de lectura, así no la hayamos puesto en la lista, está funcionando como madre de lectura, entonces yo voy a colocar el signo de la madre de lectura acá. De hecho, miren, yo no digo baif, yo digo ba. Es en la transliteración que hace esto. Esto me está dando cuenta de que está este fenómeno así. No se va a remediar si sea más claro. En todo caso, en el proceso del aprendizaje iremos clarificando todavía muchas más cosas que pueden ir quedando todavía sueltas. Y es que la verdad que todavía nos queda un buen camino por recorrer. Queridos muchachos, las últimas 3 filas que nosotros estudiamos acá, estas, recuerden, son los hatef. Y a ver, estas, como les decía yo, también se llamaban semivocales o también se les daba el nombre de vocales brevísimas, los jatef. A ver, todos los 3 jatef que nosotros tenemos acá son de alguna manera u otra matizaciones del sheva. El sheva que incluso así se le llama matizados. Así se le llama también en las gramáticas, matizados. Porque la verdad es el mismo que lo voy variando con vocales,
Sheva, pero o también se le llama coloreados. Bueno, son términos gramaticales que no tampoco en el momento tan esenciales. De esa manera se distingue del Sheva normal, o sea, del Sheva simple. Sheva matizado, Sheva coloreado significa un hatef, en este caso patá, segol o kametz. Y en las gramáticas españolas hay una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, digo españolas. A este Sheva acá, el móvil, en alguna gramática lo llamaron Sheva intermedio, porque es como una cosa rara entre sonar y no sonar, te lo llamaban también intermedio. Estoy diciendo esto en virtud de que ustedes sigan gramáticas en particular y que traigan todo este vocabulario y al menos sepan de qué estamos obviamente hablando. Cuando ustedes están leyendo su gramática, de qué están hablando. Entonces yo digo simplemente esto como para que lo veamos. Nosotros aquí en lo que yo sigo, simplemente vamos a llamar a esto Sheva simple y lo vamos a llamar Sheva compuesto. Y generalmente estos Sheva compuestos van a estar acompañando ¿a qué? Generalmente. Recuerden que el adverbio generalmente, ¿qué significa? No siempre. Entonces el Sheva compuesto generalmente va a acompañar a las consonantes guturales. Porque a las guturales no les gusta el Sheva. Entonces prefieren el Sheva compuesto. Bueno, esto es una manera muy poco profesional de hablar de esto. A las letras consonantes guturales no les gusta el Sheva solito. Es muy raro ver, bueno, sí se puede ver, pero es muy raro ver una gutural con un Sheva. No, no es lo más normal. Lo que es más normal y común es ver las consonantes guturales con un Sheva compuesto. Eso no significa que las consonantes que no son guturales no tengan un Sheva compuesto, que lo tienen también. Pero en este caso concreto, para decirlo así, este Sheva compuesto me va a funcionar sobre todo con letras o consonantes guturales. O sea, debajo de una gutural yo tendré un Sheva compuesto. Elohim, aquí lo tenemos. Miren que tenemos Aleph, que es una consonante gutural que ha preferido colocar acá un Hatef segol. Hashem, que hay debajo de Aleph, se ha preferido un Hatef patá. O por ejemplo, mire otra gutural, la Ain, que ha preferido un Hatef kametz. Ahí tenemos, las guturales tienen esa preferencia. En cambio, miren el Sheva, cualquiera que sea, generalmente acompaña a las otras consonantes que no son guturales. Pueden ustedes observar, muchachos, lo elaborado de este sistema. Para concluir, muchachos, observen, tenemos un sistema elaborado. ¿Y por qué tan elaborado, muchachos? En mi opinión y en la opinión de varios autores importantes que son expertos, yo soy simplemente un estudiante de esto, el deseo de saber conservar las escrituras en su justa lectura. Un sistema elaborado para responder a eso, a que las cosas sean pronunciadas como, entre comillas, deberían pensar, o se pensó que deberían ser pronunciadas. Entonces, las vocales largas representaban un sonido prolongado, las breves uno menos prolongado y obviamente las otras si apenas se lograban decir. Y además la diferencia de sonidos ayudó mucho porque ayudó también a diferenciar los significados de las palabras. Lo decíamos la vez pasada. Si yo digo Mel, estoy diciendo rey. Pero si digo Malach, estoy diciendo él reinó. Entonces los signos vocálicos ayudaron también a definir los conceptos de cada una de estas palabras. Y el sistema que hemos estudiado, que es siempre supralineal, no sublineal, colocando los signos vocálicos abajo y solamente Holem y Shure, que son la excepción a esta normatividad. Hasta aquí por el día de hoy.